Hay palabras que se clavan como cuchillos, aunque se digan con una sonrisa. Y hay mujeres que nacen para herir, con la voz baja, la copa en alto y el alma llena de veneno. Ella creía que al casarse ganaba una familia, pero lo que ganó fue una guerra con tacones y labios pintados de rojo frío, porque para la señora Elvira, su nuera nunca fue suficiente, ni por cómo hablaba, ni por cómo se vestía, ni por el lugar del que venía. «No es de nuestra clase», murmuró una noche, con el vino en la mano y los ojos cargados de juicio. Lo dijo creyendo que su hijo no escuchaba, pero él estaba detrás de la puerta. Camila llegó a ese mundo como quien entra a una fiesta sin ser invitada, con un vestido sencillo, el alma limpia y una esperanza terca de que el amor podría con todo. La primera vez que la llevaron a la casa de los suegros, llovía. Elvira la recibió sin tocarle las manos, con un abrigo de seda y la nariz levemente alzada. «¿Vienes del sur, cierto? ¡Qué exótico!», dijo, y le ofreció un té, sin azúcar, sin calor, sin alma. Desde el principio todo fue medido, desde la tela de su blusa hasta el acento con que decía gracias. La comparaban con la ex del hijo, María Fernanda, como quien compara porcelana con barro. Ella sí sabía comportarse en una cena formal, decía Elvira. Tenía otra presencia. Camila sonreía, porque las mujeres fuertes aprenden a tragar cuchillos, hasta que llega el día en que aprenden a devolverlos. La humillación no siempre grita. A veces susurra, se disfraza de consejo, se mete en los silencios. Y Elvira era experta. En las comidas, en los cumpleaños, en las fotos familiares donde siempre la cortaban. Hasta le enseñaba a Camila cómo debía vestir para que no desentone. Pero aquella noche todo cambió. Había una cena en casa, con empresarios de la empresa familiar. Camila preparó la mesa, nerviosa, queriendo agradar. Y en un momento, sin darse cuenta, escuchó. «La pobre hace lo que puede, pero no es de nuestra clase», dijo Elvira. «Mi hijo se dejó llevar por la cara bonita. Ya se le pasará», lo dijo creyendo que solo hablaba con su cuñada. Pero no sabía que su hijo, Tomás, estaba en el pasillo. Silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Y entonces se escuchó la copa romperse. Tomás entró al salón, pálido. «¿Qué acabas de decir, mamá?». Los ojos de Elvira buscaron una salida, pero no había excusa posible, porque hay momentos en los que el velo cae y uno ve la verdad sin maquillaje. Y esa noche fue el comienzo del quiebre. Cuando una madre se siente desplazada, no grita, envenena el agua que toma la nuera, pone dudas en los silencios del hijo y se disfraza de víctima para ocultar su control disfrazado de preocupación. Después de aquella cena, la tensión se hizo cuerpo. Vivía en los pasillos, en los cubiertos mal puestos, en las miradas que Tomás evitaba y que Camila tragaba en seco. Pero Elvira no se rindió, porque cuando una suegra rica y orgullosa pierde terreno, no retrocede, planea y ataca más suave, pero más hondo. «No te das cuenta, hijo. Esa mujer te aleja de tu sangre», le susurró una mañana, mientras él tomaba café con las ojeras de quien ya no duerme igual. «Desde que estás con ella, ya casi no vienes. Tu padre está decepcionado. Yo intento entenderte». Tomás solo respiró hondo. Creció sabiendo que enfrentarse a Elvira era como poner la mano en una olla a presión. Pero ahora, algo dentro de él empezaba a hervir también. Camila, por su parte, hacía esfuerzos por encajar. Ayudaba en la empresa familiar, sin cobrar un peso. Organizaba las reuniones, atendía a los socios y hasta aprendió los vinos que a Elvira le gustaban, aunque siempre le sirviera la copa con un «gracias» que sonaba a rechazo. Pero nada bastaba. Una tarde, frente a los ejecutivos, Elvira la cortó en seco. «No, Camila, tú no te preocupes por los números. Estas cosas son complicadas». Rieron varios. Uno la miró con pena, y Tomás bajó la mirada. Camila se tragó el nudo, pero esa noche, en la cocina, lo enfrentó. «¿Tú crees que no me doy cuenta? ¿Que soy invisible solo para ella, Tomás? ¿O también para ti?» Él intentó abrazarla, pero ella se apartó. «No me casé para fingir, ni para competir con una madre que me odia por existir». El silencio fue tan largo que hasta el refrigerador dejó de sonar. Y como en toda guerra silenciosa, vino la emboscada.
Un día Elvira apareció en su departamento sin avisar, con una bolsa de ropa y una sonrisa envenenada. Estas son unas blusas que ya no uso. Quizás te sirvan... Son más discretas, más apropiadas para alguien que representa a nuestra familia. Camila tomó la bolsa y por primera vez no sonrió, porque una cosa es aguantar y otra, dejar que te pisoteen el alma. Pero Elvira no se detuvo. Antes de irse se acercó al oído. A veces pienso que tú estás con mi hijo, por lo que él puede darte, porque sinceramente no veo qué más podrías aportarle. Y se fue, con el mismo perfume caro que deja huellas, aunque no quiera seguirlas. Esa noche Camila fue al baño, abrió la bolsa y sacó una blusa de seda beige. Tenía un pequeño bordado en el cuello. MF. María Fernanda, la ex. Era una trampa. Y ella había caído justo donde Elvira quería. Pero no lloró. No esa vez. Solo encendió una vela y la dejó arder, como símbolo, porque lo que arde también purifica. Y justo cuando pensaba que ya no podía herirla más, Elvira hizo algo que lo cambió todo. Algunas familias no reparten herencias, reparten poder y usan el dinero para poner a prueba la dignidad de los demás. Elvira siempre dijo que la empresa era de sangre, que lo que construyó su esposo lo conservarían los suyos y que todo lo que se mezcla se debilita. Por eso, cuando propuso incluir a Camila en el testamento familiar, no fue por bondad, fue por estrategia. Esa mañana, en el comedor de la casona, el ambiente estaba cargado. El padre de Tomás, don Rodrigo, revisaba documentos con cara de fastidio, y Elvira tomaba café como si fuera veneno disimulado en porcelana. «Es lo justo», dijo. «Si va a ser parte de esta familia, que quede todo por escrito». Pero sus ojos no decían «justo», decían «control». Camila no estaba presente. Aún no sabía que su nombre estaba siendo escrito en papeles, con tinta y condiciones. «Ella recibirá una pequeña parte, simbólica», dijo Elvira, «pero con cláusulas. Si Tomás muere, vuelve a nosotras. Y si se divorcian, pierde todo». Don Rodrigo la miró. «Eso suena más a amenaza que a legado, Elvira». Pero Elvira solo sonrió. «Es protección, querido. Protección para nuestra sangre». Días después, la invitaron a una comida íntima. El salón estaba arreglado, como si se celebrara algo. Camila, ingenua todavía, pensó que era una señal de reconciliación, hasta que sacaron los documentos. «Queremos que formes parte del testamento», dijo Elvira, como quien ofrece una copa envenenada. Tomás parecía nervioso. Rodrigo no dijo nada. «Solo queremos proteger lo que hemos construido», agregó ella. «Firmar esto es formalizar que tú formas parte de lo nuestro». Camila leyó y lo sintió. No era un regalo, era una jaula con moño. «¿Y si yo no firmo?», preguntó con la voz baja, pero firme. Elvira no parpadeó. «Entonces, será evidente que nunca estuviste aquí, por amor». Esa frase le heló los dedos. Tomás quiso intervenir. «Mam», pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. Camila cerró el portafolio, lo dejó sobre la mesa y se levantó. «Yo no vine a esta familia por sus propiedades. Vine porque amaba a tu hijo, pero no voy a firmar algo que me trata como intrusa». Elvira se quedó muda, por primera vez. Y Rodrigo sonrió apenas. «Parece que tiene más dignidad que todos nosotros juntos». Al salir, Tomás la siguió. «Camila, por favor, no lo tomes así». «¿Cómo quieres que lo tome?», dijo ella con los ojos brillando. «Tu madre me pone precio, y tú la dejas». Él no supo qué decir, porque sabía que era cierto. Esa noche Camila no volvió a casa. Se fue al pequeño departamento donde vivía antes, donde no había lujos, pero tampoco traiciones. Encendió el hervidor, se preparó un té, y por primera vez en semanas respiró sin miedo. Pero cuando abrió su bolso, encontró una hoja doblada que no había puesto ahí. Era una copia del testamento, con una nota escrita a mano. «No te dejes engañar. Hay algo más. Lo que tu suegra esconde está en el archivo azul». No decía quién lo había puesto, ni por qué, solo eso. Y un temblor le recorrió la espalda. Y justo cuando pensó que podía alejarse, descubrió que el secreto no estaba en ella, sino en lo que Elvira temía perder. Hay secretos que se entierran en cajas fuertes, con la esperanza de que nunca salgan a la luz. Pero la verdad, hija,
siempre encuentra la forma de sangrar. Camila no durmió esa noche. Tenía entre las manos esa nota anónima y en la cabeza una sola pregunta. ¿Qué teme tanto la señora Elvira que necesitó esconderlo? Volvió a la casona 2 días después, con la excusa de buscar unos papeles que había dejado. Elvira no estaba. Tomás tampoco. Solo la empleada, Luisa, una mujer mayor que la miraba con ternura y pena. Camila le preguntó por el archivo azul. Luisa bajó la voz. «Yo no le he dicho nada, señora Camila. Pero si usted ya lo sabe», dudó. Miró hacia el pasillo. Está en la oficina de don Rodrigo. Segundo cajón, con llave. Siempre la lleva al cuello». Camila le dio las gracias con los ojos y esperó. Horas después, cuando el sol comenzaba a esconderse, Rodrigo volvió de una reunión, como siempre, con su chaqueta gris y el llavero colgando del cuello. Camila se acercó. «¿Puedo hablar con usted a solas?» Él asintió cansado. «Claro, pero si vienes por lo del testamento ya di mi opinión. No me gusta esa trampa de Elvira». «No vengo por eso. Vengo por la verdad». Rodrigo frunció el ceño. Ella fue directa. «¿Qué hay en el archivo azul?» Un segundo de silencio. Y entonces el viejo suspiró. Largo, profundo, doloroso. Sabía que un día alguien preguntaría por eso. Se sentó, sacó la llave y abrió el cajón. Dentro había una carpeta de cuero y dentro de ella documentos antiguos, muy antiguos. Camila los leyó, con el corazón golpeándole las costillas. Contratos, declaraciones, un acta notarial y al final una hoja escrita a mano por la madre de Rodrigo, la abuela de Tomás. Ahí decía, con letra clara, el 40% de la empresa fue fundado con capital que no provenía de la familia Gutiérrez. Ese dinero pertenecía a la familia de Clara Meneses, mujer que fue rechazada por Elvira y que jamás reclamó su parte por miedo a la vergüenza. Camila levantó la vista. «¿Clara Meneses?» Rodrigo asintió. «Fue mi amante. Con ella tuve un hijo, que Elvira jamás aceptó. Y ese dinero, Camila, es la raíz de esta empresa. Y ese hijo murió. Pero Clara tenía una sobrina, que casualmente se llama como tú». Silencio. Camila sintió que el mundo giraba más lento. «¿Usted está diciendo que mi tía Clara era Clara Meneses?» Rodrigo la miró. «Exactamente. Y eso te convierte en heredera legítima». Esa noche Camila salió de la oficina temblando. No por miedo, sino por la magnitud de lo descubierto. Todo lo que Elvira intentó borrar, humillar y esconder, estaba escrito, firmado, sellado. Ella no era una intrusa, era sangre. Y no solo tenía derecho a estar ahí, tenía poder. Pero justo cuando se disponía a marcharse, escuchó un susurro al final del pasillo. «¿Qué hiciste, Rodrigo?» Era Elvira, y en su mano tenía algo, un frasco, pequeño, oscuro. Camila se congeló, porque había visto esa botella antes. Era la que Elvira usaba cuando le dolía la cabeza. Y en ese momento, hija, entendió que Elvira no solo mentía, también era capaz de destruir. Hay mujeres que cuando se sienten acorraladas, no lloran, atacan. Y si se ven perdiendo el trono, muerden como serpientes heridas. Camila no pudo moverse. Desde el marco de la puerta, vio a Elvira susurrando entre dientes. Rodrigo estaba pálido, y aquel frasco oscuro no era medicina. «¿Tú se lo contaste?», le dijo Elvira a su esposo, con voz quebrada, pero sin lágrimas. «¿Tú, después de todo lo que hicimos para ocultarlo?». Rodrigo no respondió. Camila, desde las sombras, apretaba los puños. Cada palabra que oía era una revelación más, una traición más. «Si ella habla, si llega a tocar una sola acción de esta empresa, yo misma me encargo de hundirla. ¿Me escuchas, Rodrigo? Hundirla». Elvira agitó el frasco entre los dedos. «No sabes de lo que soy capaz». Rodrigo por fin levantó la voz. «Ya sé de lo que eres capaz, Elvira. Y por eso, esta vez, no pienso callar». Camila se fue antes de que la vieran. No tenía pruebas del frasco. No sabía qué contenía. Pero había una verdad que ya no podía ignorar. Su suegra estaba dispuesta a todo, incluso a destruirla. Días después, Elvira convocó una cena familiar. Decía que era para limar asperezas, pero todos sabían que no sería una velada tranquila. La mesa estaba impecable, el mantel blanco, las copas brillantes, la tensión irrespirable. «Camila, querida, toma asiento.
Hoy eres la invitada de honor. Camila se sentó frente a ella. Tomás al lado. Rodrigo más distante. Elvira alzó su copa. Quiero proponer un brindis. Por la familia y por las mujeres que saben cuál es su lugar. Todos brindaron, por compromiso. Camila solo miró la copa. No bebió. Algo en su interior ya no toleraba ni una gota de veneno disfrazado. «Tengo entendido que estuviste hurgando en documentos viejos», dijo Elvira, rompiendo el silencio. «¿Qué buscabas exactamente?». Camila respondió sin temblar. «La verdad. Y creo que la encontré». Tomás giró la cabeza. «¿Qué está pasando aquí?». Camila lo miró. «Tu madre ha mentido por años sobre el origen del dinero, sobre la historia de tu padre, sobre quién tiene derecho a esta mesa». Elvira soltó una risa suave. «Tú no tienes derecho a nada, niña. Viniste con zapatos baratos y una sonrisa provinciana. Y ahora te crees con poder. No me lo creo. Lo tengo. Y tú lo sabes». Fue ahí cuando Elvira cambió el tono, el rostro, la máscara. «Si hablas, destruyo a tu familia», dijo en un susurro helado. «Tú no sabes con quién te estás metiendo». Pero Camila sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Sí lo sé. Me estoy metiendo con una mujer que vive de apariencias y que le tiene pánico al escándalo». Rodrigo tosió. Tomás se quedó de piedra. «Tengo copias, Elvira», agregó Camila, aún suave. «Y si algo me pasa, alguien más las tiene». La suegra tragó saliva. Era la primera vez que Camila hablaba como igual, como amenaza, como sangre, como poder. La cena terminó sin postre. El clima era irrespirable. Y el silencio, más venenoso que el vino. Camila salió de la casa, y mientras caminaba por el jardín, entre las sombras, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Se giró. Una figura femenina la alcanzó, joven, pequeña, con lágrimas en los ojos. Era Martina, la hija de la hermana de Elvira, siempre callada, siempre en las sombras. «Tengo que mostrarte algo», dijo temblando. «¿Qué cosa?». Martina abrió su bolso y sacó un teléfono. «Grabé a tu suegra, a escondidas. Lo del archivo azul no es lo único que esconde. Y en ese teléfono, hija, estaba la prueba que podía cambiarlo todo, o destruirlo todo. Hay palabras que se graban y otras que se ocultan entre murmullos. Pero cuando alguien enciende una grabadora a escondidas, lo que se dice en voz baja puede volverse una bomba». Esa noche Martina temblaba como hoja al viento, sus ojos grandes, llenos de culpa, y en sus manos, la prueba que Elvira jamás pensó que saldría a la luz. «¿Por qué grabaste eso?», preguntó Camila, aún incrédula. Martina bajó la mirada. «Porque ella también me tiene atrapada, porque hace años que me amenaza, y tú fuiste la primera en hablarle sin miedo». Camila tomó el teléfono. Play. Y ahí estaba, la voz de Elvira, fría, precisa, mortal. Esa niña cree que puede entrar a esta familia por amor. No entiende que el amor no compra poder. Si no firma el testamento, haré lo que sea. Y si habla, tengo a su madre registrada con deudas antiguas. Nadie con pasado sucio puede sentarse en mi mesa. Silencio. Y si Rodrigo abre la boca, le recuerdo lo que pasó en 1993. No le conviene. Nadie quiere que eso salga. Camila pausó. 1993. ¿Qué pasó ese año? Martina negó con la cabeza. Eso ni yo lo sé, pero lo repite cada vez que quiere callarlo. La grabación era clara, demasiado clara. No solo era una amenaza contra Camila, era un entramado de chantajes, manipulaciones y un pasado que huele a muerto. Camila guardó el archivo y por primera vez no se sintió sola. «Gracias, Martina. De verdad, solo prométeme algo», dijo la muchacha con voz frágil. «Lo que quieras, que cuando esto estalle, tú no te conviertas en ella». Camila se quedó en silencio, porque sabía que la línea entre justicia y venganza es delgada como un cabello mojado. Al día siguiente, Elvira llamó a Camila, sin aviso, sin saludo. «Quiero hablar contigo, ahora, en la oficina». Camila fue. Sabía que ya no podía huir. Al entrar, encontró a Elvira sentada tras el escritorio, con las uñas recién pintadas y una carpeta roja entre las manos. «¿Sabes qué es esto?», dijo agitándola. «No, pero seguro es algo con lo que pretendes asustarme». Elvira sonrió, pero sus ojos ya no tenían la seguridad de antes.
Es el historial de deudas de tu madre. Sabes que podría hacerla ver como una estafadora, aunque no lo sea. Y eso, Camila, es suficiente para que la opinión pública te triture. Camila la miró, serena, firme, con esa calma que solo da el dolor procesado. ¿Estás segura de querer empezar una guerra de archivos? Elvira se inclinó hacia adelante. No te confundas, Camila. Yo no pierdo. Y ahí, hija, fue cuando Camila hizo algo que nadie esperaba. Sacó su teléfono y puso play. La voz de Elvira llenó la habitación. Su tono venenoso, sus palabras como cuchillos. Elvira se quedó paralizada. Ni un parpadeo, ni un gesto, solo su orgullo, derrumbándose en cámara lenta. ¿Quieres seguir, Elvira? Porque yo tengo esto. Y tú tienes un imperio de mentiras. Silencio. Camila apagó el audio y se levantó. No firmo el testamento. No acepto tu dinero. Y no me voy. ¿Qué quieres entonces? Preguntó Elvira, apenas en un susurro. Ver cómo te caes, pero sin tocarte, solo dejándote sola, en tu propio juego. Camila salió de la oficina con el corazón latiendo como tambor. No había ganado. Aún no. Pero por primera vez, Elvira había visto el miedo en su propio espejo. Y justo al cruzar la puerta, recibió una llamada. Era Rodrigo. Camila, creo que es hora de que sepas lo que pasó en 1993. Y lo que escuchó esa noche, hija, no era un simple error del pasado. Era un crimen. Hay años que se entierran como si fueran cadáveres. Pero hasta los huesos, con el tiempo, vuelven a la superficie. Camila anotó la fecha en su libreta. Y fue a casa de Rodrigo con una sola intención: saberlo todo, sin adornos, sin silencios. Él la recibió con el rostro más viejo que nunca. No por la edad, sino por el peso de tantos secretos. Fue en el invierno. Comenzó Rodrigo, con la mirada perdida en la taza de café. Llovía sin parar. Y Elvira estaba distinta, despierta de noche, nerviosa, hablando sola. Decía que alguien la quería destruir. Camila no interrumpió. Yo no sabía nada. Hasta que una madrugada la encontré en el sótano. Estaba quemando papeles, fotos, y tenía una caja con una mantita de bebé, una que no era de Tomás. El silencio se volvió piedra. ¿Un bebé?, preguntó Camila con un nudo en la garganta. Rodrigo asintió. Elvira tuvo una hermana. Se llamaba Amelia, la menor. Nunca hablaba de ella. Decía que era la vergüenza de la familia. ¿Y qué pasó con ella? Quedó embarazada de un hombre que Elvira odiaba, un obrero, un nada, como ella decía. Cuando Amelia dio a luz, la mandaron al sur, a esconderse. ¿Y el bebé? Rodrigo apretó los labios. Ese bebé nunca apareció. Las palabras cayeron como cuchillas. El fuego de la estufa crepitó. Y en ese sonido, Camila sintió el peso de una verdad a medio enterrar. «¿Insinúas que Elvira hizo algo?», susurró ella. «No tengo pruebas, Camila, pero vi la mantita y vi cómo Elvira la arrojó al fuego, llorando, no de tristeza, de rabia». Camila salió de esa casa con la mente hecha cenizas. Cada vez que creía conocer el rostro de su suegra, otro más oscuro se asomaba. Pero no fue a casa, fue a ver a su madre. «Mamá, ¿tú conociste a alguien llamada Amelia? ¿Del lado Gutiérrez?». La madre la miró con sobresalto. «¿De dónde sacaste ese nombre? Solo dime la verdad». La madre se sentó y con una voz que parecía venir del pasado, dijo: «Cuando yo era joven, trabajaba en una casa como costurera. Ahí conocí a una chica frágil, dulce, embarazada. Se llamaba Amelia. Me pidió ayuda para escaparse con el bebé. Dijo que su hermana era capaz de cualquier cosa. ¿Y qué pasó?». La madre tragó saliva. «Una noche, desapareció. Y a la semana siguiente, su hermana me despidió. Sin motivo, sin palabras. Camila no pudo dormir esa noche, ni la siguiente, porque si ese bebé existió y desapareció, significaba que Elvira no solo era una suegra controladora, era otra cosa, una mujer capaz de borrar vidas para no manchar su apellido. Tomás, mientras tanto, no sabía nada. Seguía atrapado entre la lealtad y la vergüenza. Camila lo miraba distinto ahora, como a alguien que, quizás, también fue víctima de esa mujer. Pero esa duda no borraba lo vivido. Una tarde, mientras Camila repasaba el archivo azul, notó algo que antes no había visto. Un sello borroso, en un contrato fechado en 1994, con el nombre de Clínica San Aurelio. Buscó, llamó, insistió, hasta que una voz al otro lado de la línea confirmó. Ese año,
Solo una paciente ingresó con ese apellido, Elvira Gutiérrez. Ingresó como acompañante de parto, pero no figura bebé alguno. ¿Y la madre? Amelia Gutiérrez, alta, delgada, ingresó a las 3:40 am. Se fue esa misma noche, sola. Camila colgó, y por primera vez lloró. No por tristeza, por rabia, porque la sangre, a veces, tiene más memoria que el alma. Pero justo cuando pensaba que ya no había más que descubrir, alguien tocó la puerta, y no era quien ella esperaba. Hay golpes que no suenan, pero te parten por dentro. Camila abrió la puerta con los ojos aún húmedos, pensando que sería Tomás, o tal vez Rodrigo, pero no. Era una mujer, joven, morena, con el cabello recogido en una trenza apretada y la mirada de quien ha vivido demasiado. ¿Camila Gutiérrez?, preguntó. Sí. La mujer respiró hondo y con voz rota dijo: «Soy la hija de Amelia». Camila sintió que el mundo se detenía, que el aire se espesaba, que todo el pasado, todo lo que había escuchado, de pronto se volvía real. «¿Cómo dijiste?». La mujer bajó la vista, sacó una cartera vieja, y de ella, una foto. Ahí estaba Amelia, sonriendo, con un vestido claro y un bebé en brazos. «Esta soy yo. Mi madre me crió con otro nombre. Nos escondimos por años, hasta que murió, hace 3 meses, en su lecho. Me dijo: busca a Camila. Ella está cerca de la verdad. Y Elvira es peligrosa». Camila tembló, no de miedo, de vértigo, porque el pasado que parecía difuso, ahora tenía rostro, voz, latido. Se llamaba Rocío, 31 años, enfermera, crecida en el sur, entre secretos, mudanzas y una madre rota. Mi mamá nunca me habló mal de Elvira, solo decía que era mejor no nombrarla. Pero cuando enfermó, todo salió, y me pidió que viniera a Santiago. «¿Y cómo supiste de mí?», preguntó Camila. «Rodrigo. Le escribió una carta a mi madre, hace años. Ella nunca la respondió, pero la guardó. En ella mencionaba tu nombre». Camila la miró en silencio. Rocío era distinta, más fuerte de lo que parecía, y a la vez tan parecida a Tomás. Los mismos ojos, la misma sombra detrás de la sonrisa. «¿Y qué vas a hacer con esta verdad?», preguntó Camila. Rocío respiró hondo. «No quiero dinero, ni venganza, solo que la historia se cuente como fue, y que Elvira deje de fingir que nunca existimos». Esa noche Camila la dejó dormir en su departamento, y le preparó un té, el mismo que su madre le daba cuando no entendía el mundo. Ambas se quedaron despiertas hasta tarde, hablando, unidas por un lazo que no sabían que existía, pero que ahora ardía como un hilo rojo. A la mañana siguiente, Camila tomó una decisión. Fue a la empresa familiar, entró sin anunciarse, y caminó directo a la sala de reuniones. Elvira estaba ahí, sentada, organizando papeles, reinando. «Necesitamos hablar», dijo Camila. Elvira alzó la ceja. «¿Otra vez vienes a reclamar lo que no es tuyo?». «No, vengo a presentarte a alguien». Se hizo a un lado, y Rocío entró. Elvira empalideció, su cuerpo se tensó, sus labios se abrieron, pero no salió sonido. «Ella es Rocío, la hija de Amelia, tu sobrina». Un silencio brutal cayó sobre la sala. Los segundos parecían cuchillas. Y entonces, Elvira se levantó, lenta, con la espalda rígida, y dijo con voz helada: «Lárguense de aquí, las dos». Camila sonrió, no por alegría, sino por algo más fuerte: dignidad. «No, Elvira, esta vez, quien se va eres tú». Pero lo que ninguna sabía, hija, es que alguien más las escuchaba desde la sala contigua. Alguien con poder y como una cámara encendida. Hay verdades que explotan en voz baja, y cuando nadie las quiere escuchar, el destino se encarga de amplificarlas. Esa reunión, esa confrontación entre Elvira, Camila y Rocío no fue tan privada como ellas creían, porque detrás de la puerta de cristal esmerilado, con la luz roja encendida discretamente, alguien grababa todo. Tomás. Desde hacía semanas, él había empezado a sospechar de su madre, de su silencio, de las grietas en la historia familiar, la discusión sobre el testamento, los susurros entre Rodrigo y Camila, la grabación que ella le había hecho escuchar y que no logró olvidar. Así que esa mañana, Tomás fue antes que todos. Entró a la sala contigua, encendió la cámara del sistema de seguridad interno y esperó. Y cuando escuchó el nombre que más lo estremecía, Amelia, supo que había hecho bien.
La voz de su madre se oyó nítida, dura, despiadada. «Lárguense de aquí, las dos», Camila respondió con temple. Y Rocío, firme, no dijo nada, solo la miró, con los ojos llenos de historia que Elvira nunca quiso asumir. Cuando ambas salieron, Tomás estaba ahí, de pie, con la cámara aún grabando. «¿Tú sabías?», le preguntó a Camila. Ella lo miró, sin rencor, solo con cansancio. «Lo supe hace poco, pero tu madre lleva ocultándolo más de 30 años». Rocío lo observaba en silencio. Tenía delante al hombre que habría sido su primo, su familia, si el odio de Elvira no la hubiera convertido en un fantasma. «Yo quiero que se sepa», dijo Rocío. «No quiero su perdón, solo la verdad». Tomás asintió, sin hablar, porque las palabras ya no servían, no después de tanto silencio. Horas después, Elvira recibió una llamada. Era Tomás. «Mamá, lo grabé todo. Y si no dices la verdad, tú... lo haré yo». Silencio. Y luego la voz agrietada de Elvira. «Tú no harías eso. No te confundas. Yo también soy tu hijo. Y ya no tengo miedo». Esa misma tarde, Rodrigo llamó a una reunión urgente del directorio. Todos los socios, todas las caras antiguas de la empresa familiar. Camila y Rocío estaban sentadas al fondo, en silencio, esperando. Elvira entró con su vestido de siempre, impecable, su collar de perlas, su paso elegante y su máscara aún bien puesta, hasta que vio el proyector encendido y escuchó su propia voz salir de los parlantes. «Si no firma el testamento, haré lo que sea. Esa niña cree que puede entrar a esta familia por amor. Tengo a su madre con deudas, y si habla, la destruyo». Silencio, cuerpos tiesos, miradas cruzadas. Y entonces, «Lárguense de aquí, las dos». Elvira quiso hablar, pero Rodrigo se adelantó. «No hay nada que explicar, Elvira. Durante años ocultaste un crimen familiar. Negaste a tu hermana, destruiste documentos y manipulaste a todos por tu obsesión con el apellido». «Eso no es cierto», gritó ella. Pero ya nadie escuchaba, porque la verdad, cuando se libera, no necesita defensa. Camila se puso de pie, siguió a Rocío hasta la salida, y antes de cerrar la puerta, le dijo: «Puedes quedarte con la empresa, Elvira, pero la historia ya no te pertenece». Pero lo más fuerte no fue la reunión, sino lo que Camila recibió esa noche, en un sobre sin remitente, una foto antigua, y detrás, una frase escrita a mano: «Ella sigue viva, pero no por mucho tiempo». Hay frases que no se dicen por miedo, y otras que llegan sin aviso, pero lo cambian todo. Camila abrió aquel sobre en la soledad de su cocina. Tenía las manos frías, y el alma, ya cansada de verdades. Era una foto descolorida, un cuarto blanco, una mujer de espaldas, delgada, encorvada, con el pelo canoso atado con una cinta azul, y detrás, en letras torcidas: «Ella sigue viva, pero no por mucho tiempo». Camila sintió un nudo en el estómago. Sabía de quién hablaban. Amelia, la mujer que todos daban por muerta, la que Elvira negó, ocultó, enterró en palabras sin tumba. Llamó a Rocío. «¿Tú sabías algo de esto?». Rocío tardó en responder. «Mi mamá siempre me dijo que su madre había muerto joven, pero ahora no sé qué creer. La mujer de la foto podría ser ella. Podría haber estado viva todo este tiempo. ¿Dónde la escondieron?». Camila volvió a revisar la foto. Ampliándola, notó un detalle: una bata con el logo de un hogar de reposo. «San Ignacio, cuidado integral para mayores». Buscó el lugar. Existía. Quedaba a las afueras de la ciudad. Una clínica privada, discreta, muy discreta. Al día siguiente fueron juntas, Camila y Rocío, sin avisar, sin nombrar a nadie. La recepcionista dudó, pero bastó con una frase: «Buscamos a una paciente ingresada como Amelia Gutiérrez. Por favor, es cuestión de vida o muerte». Minutos después, las llevaron a una sala apartada, pequeña, sin ventanas, y allí, en una cama blanca, con las manos huesudas y los ojos perdidos, estaba ella. Rocío se quedó sin aire. «Mamá». Pero Amelia no reaccionó. Parpadeó, respiró, y de sus labios, una sola palabra: «¿Elvira?». Camila sintió que el mundo se partía. La enfermera explicó en voz baja: «Ella está aquí desde hace más de 20 años. Ingresó como paciente psiquiátrica. Paga una mujer de apellido Gutiérrez. Nunca recibe visitas. Nunca habla, pero repite un solo nombre, una y otra vez». «¿Cuál?».
preguntó Camila. Tomás. Rocío cayó de rodillas. La mujer que la crió no era su madre, era su tía. Amelia seguía viva, pero prisionera, apagada a fuego lento en una habitación sin relojes. Y Elvira lo había apagado todo, silenciosamente, meticulosamente. Esa noche Camila revisó los registros del hogar, usó la grabación, las pruebas, las conexiones de Rodrigo, y descubrió que Elvira había falsificado documentos médicos para declarar a su hermana inestable. Le había quitado todo, el apellido, la maternidad, la voz. La rabia ya no cabía en el cuerpo, pero esta vez no había que gritar, había que exponer. Días después, Camila organizó una rueda de prensa, modesta, pero con la asistencia de socios, empleados y, sobre todo, periodistas. Subió al estrado y habló, no del dinero, no del testamento, de Amelia, del encierro, de la mentira, del crimen sin sangre, pero con cicatrices, y mostró la foto. Y leyó la nota, y al final dijo, no estoy aquí para destruir a Elvira Gutiérrez. Eso ya lo hizo ella sola. Esa misma noche, Elvira fue internada. Dicen que por colapso nervioso, otros que para evitar la cárcel. Y mientras la internaban, Camila y Rocío se llevaron a Amelia a una casa con sol, con plantas, con vida. Y cuando ella por fin alzó la vista, murmuró, no pensé que alguien me iba a sacar. Camila la abrazó, y Rocío la llamó mamá. Pero justo cuando pensaban que la guerra había terminado, apareció un testamento oculto, firmado por Rodrigo, y con un nombre que nadie esperaba como beneficiaria, Camila. Hay hombres que se callan toda la vida, pero cuando deciden hablar, lo hacen con papeles, con firmas, con tinta que no se borra. El testamento apareció de la forma más inesperada. Fue Luisa, la empleada de toda la vida, quien se acercó una tarde, con los ojos llorosos y un sobre gastado entre las manos. Esto me lo dio don Rodrigo hace semanas. Me dijo, si algo me pasa, llévaselo a Camila. Y solo a ella. Camila lo abrió, y lo que vio la dejó sin aliento. Una carta, escrita a mano, con la caligrafía firme y elegante de Rodrigo Gutiérrez. Y al final, un testamento notariado, legal, firmado y registrado en silencio. La carta decía, Camila, cuando te conocí, vi a una mujer buena, y me dolió verte sometida a las mismas reglas que Elvira impuso toda su vida. Por eso, antes de que todo esto estalle, quiero que sepas lo que haré. He cambiado mi testamento, no por despecho, sino por justicia. El 35% de la empresa ahora está a tu nombre, no como nuera, no como esposa, como heredera del linaje que Elvira intentó borrar. Tu sangre es limpia, tu alma más fuerte que todo su apellido. Haz con esto lo que quieras, pero no permitas que se repita la historia. Con cariño, Rodrigo. Camila no lloró. No podía. Era demasiada historia comprimida en unas cuantas líneas. Demasiada injusticia reparada. Demasiado tarde. Rocío la abrazó en silencio. Y ambas supieron sin decirlo que el fin ya no estaba tan lejos. Tomás, al enterarse, fue el primero en reaccionar. ¿Mi padre hizo eso por ti? No por mí, dijo Camila. Por la verdad. El directorio se reunió de emergencia. Los socios murmuraban. Algunos defendían a Elvira. Otros ya no sabían qué creer. Pero cuando Camila entró con los documentos en la mano, todo se volvió silencio. Este testamento fue firmado hace 3 semanas. Rodrigo lo hizo antes de colapsar. Sabía que todo iba a estallar y quiso dejar las piezas ordenadas. Uno de los socios, viejo amigo de la familia, preguntó, ¿y qué piensa hacer con ese 35%, señora Camila? Camila respiró hondo. Lo voy a usar para devolverle su lugar a quienes fueron borradas. Mi parte no será usada para mantener privilegios, sino para reparar lo que se hizo en nombre del apellido. Y ahí, en esa sala helada, alguien aplaudió. Fue tímido, pero firme. Martina, la joven que grabó a Elvira en secreto, la sobrina invisible, la que, por años, también fue callada. Camila salió de esa sala con la dignidad como abrigo. Ya no era la nuera, la esposa, la invitada. Ahora era la voz, el peso, el centro. Pero al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta, luces encendidas, nadie dentro, y en la mesa, una carta sin firma.
Solo una frase. Tú ganaste esta vez, pero yo sigo viva. No había duda. Elvira había salido de la clínica y estaba suelta, porque algunas suegras no saben perder. Y Elvira aún tenía una última carta bajo la manga. Las sombras no se disuelven cuando el alma que las proyecta todavía camina con odio en los zapatos. Elvira había desaparecido. La clínica no quiso dar explicaciones. Solo dijeron que una persona con autoridad médica ordenó su salida voluntaria. Pero Camila sabía. Elvira no había huido. Se había replegado, como las fieras que se esconden antes de saltar. Las cámaras de seguridad mostraban una figura cubierta con abrigo largo, gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza. Salió sin mirar atrás, sin ayuda, sin temblar. Camila observó el video una y otra vez, no por miedo, sino por algo más peligroso. Precaución. Ella no acepta perder, le dijo a Tomás, y no va a desaparecer sin arrastrar a alguien. Tomás no respondió, solo bajó la cabeza. A la mañana siguiente, Camila fue a visitar a Amelia. La encontró en el jardín, con Rocío al lado, y por primera vez la vio sonreír. Apenas un gesto, una curva de labios, un brillo tenue en los ojos. ¿Hoy te sientes mejor, mamá?, preguntó Rocío, acariciándole la mano. Amelia murmuró, Elvira, no ha terminado. Y Camila supo que era verdad. Volviendo a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Esta vez, más grueso. Lo abrió con cuidado. Y dentro, copias de correos electrónicos, fechados hace semanas, entre Elvira y un abogado extranjero. Había órdenes de transferencia, planes de retiro de fondos. Y lo más perturbador, una solicitud de intervención legal para declarar a Rodrigo incapaz antes de su último testamento. Era un intento de anular la herencia a Camila. Desde antes que Rodrigo cayera enfermo, Elvira lo había previsto. Todo, desde el principio, incluso la caída. Camila fue directo a la notaría. Pidió validar el testamento nuevamente. Todo estaba en orden, pero la sombra de la manipulación legal ya se cernía. Esa noche Tomás volvió tarde. Camila lo esperaba en la cocina, con los papeles extendidos sobre la mesa. ¿Vas a defenderla?, le preguntó sin rodeos. Tomás negó. No la reconozco. La mujer que me crió no era esto. O quizás sí, y yo no quise verlo. Va a intentar anularlo, Tomás. Todo. Y va a usar tu nombre si es necesario. Él tragó saliva. Entonces la voy a enfrentar. Pero Camila no confiaba del todo. El amor ciego que Tomás había tenido por su madre aún dejaba rastros. Así que decidió actuar por su cuenta. Contrató un perito informático. Rastrearon la IP de los correos y hallaron algo espeluznante. La ubicación no coincidía con otro país. Estaban siendo enviados desde una casa en la costa, propiedad de los Gutiérrez, una cabaña familiar abandonada. Camila, sin decirle a nadie, fue hasta allá, manejando sola. La carretera oscura, el viento frío. Al llegar, el silencio era total, pero una luz se colaba por la ventana. Se acercó y lo vio. Elvira, de espaldas, tejiendo algo con hilo rojo, cantando una melodía infantil, una que Camila no reconocía, pero que le heló la sangre. Entró sin golpear. La puerta estaba abierta. Elvira ni se inmutó. «¿Tú creíste que yo iba a desaparecer tan fácil?», dijo sin volverse. Camila no respondió. «Tú no sabes lo que es perderlo todo. Yo sí, y no voy a morir viendo cómo una bastarda hereda lo que me costó una vida construir». Camila la enfrentó, firme. «No vine a discutir. Vine a decirte esto. La justicia ya no está de tu lado. Y esta vez yo no tengo miedo». Elvira la miró, los ojos vacíos, el alma podrida, y dijo algo que Camila nunca olvidaría. «El apellido Gutiérrez no se mancha, se defiende. Y si tengo que llevarme a alguien, lo haré». Y al día siguiente, hija, Rocío no apareció por ningún lado. Su celular estaba apagado, y en la cama de Amelia había un pañuelo azul, como los que Elvira usaba. Hay ausencias que se sienten de inmediato, como si algo en el cuerpo supiera que el peligro ya no está en el aire, sino adentro. Esa mañana, Rocío no contestó, ni los mensajes, ni las llamadas. Camila fue al hogar de Amelia. Entró con paso urgente, y lo primero que notó fue el silencio. Un silencio raro, cortado, tenso. La enfermera encargada estaba pálida. «Señora Camila, no sabemos qué pasó. Ella vino anoche.
Dijo que era familiar. Tenía una orden firmada. Y se la llevó. Camila sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Quién? La mujer dudó. Miró alrededor. Y murmuró. Una señora mayor, elegante. Dijo que venía de parte de usted. Camila corrió al cuarto. Amelia seguía allí, sentada, mirando por la ventana. Sobre la cama, un pañuelo azul, de seda, con las iniciales bordadas, EG. Y Camila supo, sin pruebas, sin testigos. Elvira se la había llevado. El teléfono de Rocío seguía apagado. No había registros de viajes, ni cámaras funcionando en la entrada esa noche. Todo limpio, demasiado limpio. Camila llamó a Tomás. Se llevó a Rocío. Él quedó en silencio. ¿Estás segura? Lo estoy. ¿Dónde la llevaría? Camila cerró los ojos. Recordó la cabaña, el hilo rojo, la mirada hueca. Sé dónde. Volvió a la costa. Esta vez con Rodrigo. El viejo ya no caminaba bien, pero dijo, no dejaré que repita lo que hizo con Amelia. La cabaña estaba cerrada, las ventanas tapadas. Camila golpeó. 1, 2, 3 veces. Nada. Rodrigo sacó una llave vieja. Abrió. Y lo que vieron era una escena congelada en el tiempo. Rocío estaba sentada, amarrada a una silla, sin golpes, sin gritos, solo dormida o sedada. A su lado, Elvira, peinando una muñeca, cantando. Duérmete, niña, duérmete ya, si no, la serpiente te morderá. Camila avanzó sin pensar. ¿Qué hiciste? Elvira alzó la vista. Tranquila, serena. No le hice daño, solo quería tener una noche con ella. Una noche sin mentiras. Quería decirle que no fue su culpa, que su madre la amó, aunque yo se la quitara. Camila se quedó inmóvil. Rodrigo se acercó a la nieta, la tocó. Estaba respirando. Está sedada. Nada grave. Pero esto ya no es locura. Es crimen. La policía llegó en minutos. Camila no esperó. Había grabado todo, cada palabra, cada mirada. Y mientras Elvira era esposada, dijo lo último. Me quitaron todo. Mi apellido, mi empresa, mi familia. Solo quería que alguien me recordara. Camila abrazó a Rocío. La joven despertó horas después, llorando en silencio, y dijo algo que Camila no esperaba. La escuché antes de dormirme. Me pidió perdón, pero no por lo que me hizo, sino por lo que pensaba hacer contigo. Camila la miró. ¿Qué quiso decir? Rocío bajó la cabeza. Dijo que tú no ibas a vivir para firmar nada. Y esa misma noche, hija, el auto de Camila fue encontrado con los frenos cortados. Ella no estaba dentro, pero alguien sí sabía que ese auto iba a usarse, y lo había preparado. Las guerras no siempre terminan con disparos. A veces terminan con un freno que no responde y con una verdad que se descubre justo antes del desastre. El auto estaba en la entrada del hogar. Camila lo usaba para sus visitas al hospital, para ir a la empresa, para moverse sin hacer ruido. Ese día iba a ser conducido por Rodrigo, porque Camila se había quedado con Rocío, revisando los últimos papeles. Pero algo la detuvo, una intuición, un presentimiento, ese susurro silencioso que solo tienen las mujeres cuando ya han sido traicionadas demasiadas veces. Rodrigo encendió el motor, y al retroceder, el pedal se fue a fondo. Nada. El coche se deslizaba solo, directo hacia la bajada de la loma. Camila gritó desde la entrada, corrió, y logró activar el freno de mano segundos antes de que el auto se volcara. La revisión mecánica fue clara. Los frenos habían sido cortados, con precisión, con tiempo. No era accidente, era intento de asesinato. ¿Y quién iba a usar el auto?, preguntó el detective. Yo, respondió Rodrigo, pero miró a Camila y supo la verdad. Elvira no había planeado matar a Rodrigo. Había planeado matar a Camila. La policía fue a interrogarla. Ya estaba detenida por la retención ilegal de Rocío, pero en el cuaderno que encontraron entre sus cosas había un dibujo. Una mujer, de cabello largo, con una X sobre el pecho, y al pie, escrito con tinta negra. Si no me lo devuelven, tampoco la tendrán a ella. Camila sintió un frío que no venía del clima, ni del cuerpo. Venía del alma, porque hasta el último instante, Elvira había decidido controlar. Desde la cárcel, desde la locura, desde el odio. Rocío, aún con la voz baja por el efecto de los sedantes, le dijo:
Tienes que terminar con esto. No desde la rabia, desde la verdad. Y eso hizo. Llamó a una junta extraordinaria. Reunió a los socios, a la prensa, a los empleados. Tomó la palabra en la sala principal de la empresa, con voz firme, con la serenidad de quien ya no quiere venganza, sino justicia. Mi nombre es Camila Meneses. Soy heredera directa de la mujer que fue borrada y víctima de la que intentó controlar esta empresa con mentiras. Pero no vine a reclamar poder, vine a devolverlo. Sacó un documento, firmado ante notario, legal, irrenunciable. Donaré el 35% que me corresponde a una fundación que llevará el nombre de Amelia Gutiérrez, para mujeres que fueron calladas, encerradas, humilladas, silencio. Luego, aplausos, pero no cualquier aplauso. Era uno que dolía, porque reconocía todo lo que habían ignorado. Esa noche Camila volvió a casa. Encontró a Amelia dormida, a Rocío leyendo en el sillón y a Tomás esperando en la puerta. ¿Ya terminó todo?, preguntó él. Camila lo miró largo. No, pero por fin, ya no tengo miedo de empezar otra vida. Y justo cuando se iba a acostar, encontró una carta en su almohada, sin sobre, con letra temblorosa. Era de Elvira. No te pido perdón, porque no me sale, pero te reconozco, porque no te quebraste. Y eso yo no lo soporté. Que una como tú resistiera lo que a mí me destruyó. No me recuerdes como monstruo, recuérdame como advertencia. Camila dobló la hoja. No lloró, no la quemó, la guardó, porque hay palabras que no se perdonan, pero sí se entierran. Y fue en ese silencio, hija, cuando Amelia se levantó por sí sola, caminó hasta el ventanal y dijo con voz clara: ahora sí, estoy despierta. Le dijeron que era solo una nuera, una más, una mujer sin apellido, sin dinero, sin presencia en la mesa larga de los poderosos. Pero lo que no sabían es que el dolor la había educado, la humillación la había templado y el silencio la convirtió en voz. Camila no ganó con gritos, ganó con dignidad. Elvira fue declarada inimputable, pero no libre, internada en una clínica cerrada, sin visitas, sin espejos, porque ni ella podía mirarse ya. Sus últimas palabras, antes de ser trasladada, las susurró al oído del detective. No la odio a ella, la odio a mí, por no haber sido así de fuerte. Rocío siguió cuidando a Amelia, y cada día, esa mujer, antes rota, antes callada, volvía un poco más, con sus recuerdos, con sus canciones, con su historia. Un día Camila le llevó flores, y Amelia, al verlas, dijo: «¿Estas son para mí?». Nadie me traía flores desde 1993, y ambas rieron, no con alegría, con alivio, porque a veces reír también es sobrevivir. Tomás pidió perdón, no una vez, sino muchas, y no con palabras vacías. Vendió su parte en la empresa y se fue, a otro país, a construir algo que no llevara el apellido de su madre como sombra. Camila fundó la casa Mujeres del Sur, un refugio para mujeres maltratadas, en honor a Clara, a Amelia y a todas las que fueron demasiado poco para las familias demasiado ricas. Una tarde, en el aniversario del refugio, Camila dio un discurso. Estaba radiante, no por su vestido, sino por algo más profundo: la paz. No soy la mujer que llegó a esta ciudad pensando que el amor lo arreglaba todo. Soy la que descubrió que a veces hay que reconstruirse sin pedir permiso. Y si alguna vez te dijeron que no eres de su clase, recuerda, hija, la clase no se compra, se demuestra. Amelia, sentada en primera fila, aplaudió. Rocío lloró en silencio. Y Luisa, la fiel empleada, la abrazó al final del acto. La que nadie esperaba fue la que escribió el final. Y así, hija, termina esta historia. No con venganza, sino con justicia. No con poder, sino con presencia. Camila no heredó una empresa, heredó algo más grande. Un nuevo comienzo para muchas mujeres. Y Elvira quedó en la memoria de todos, no como la matriarca, sino como la advertencia. Si esta historia tocó tu alma, déjame un comentario. La tía Gracia siempre vuelve, con historias de mujeres que fueron pisoteadas, pero aprendieron a caminar con los ojos en alto, sin gritar, sin temer.